Realmente son tantos testimonios que contar, pero un punto principal, hermanos, que yo hablaba con los hermanos hoy en la mañana, es que Dios, hermanos, está pidiendo a gritos, y una de las razones, hermanos, por lo cual vino la pandemia y por la cual se cerraron las iglesias en muchos lugares, es que Dios está pidiendo a gritos, hermanos, cultos en las casas, en los hogares, pero mucha gente no percibieron el mensaje. Y muchos mejor se fueron al mundo, lo dejaron todo, olvidaron la Biblia, olvidaron la palabra de Dios. Después ya no regresaron al templo y impresionante, hermanos, cómo malinterpretamos lo que Dios está queriendo decir. Cuando se cerraron los templos, en muchos lugares, hermanos, o sea, Dios empezó a decir cultos en casa, servicios en casa, adoración en casa, estudio de la Biblia en casa. Hermanos, solo comparto una parte, porque el tiempo es poco, pero hermanos, yo viví en Nepal. Son muchos testimonios, solo es un testimonio de lo que yo conté ahorita, pero otro de ellos, hermanos, yo viví en Nepal con una familia hinduista, porque ser misionero es eso, irte a vivir como ellos, vestirte como ellos, comer como ellos, sentarte como ellos, viajar en la motocicleta como ellos, empolvarte, enlodarte. Jesús enlodó, hermanos. Jesús se metió a la escena humana, a la esfera donde nosotros nos movemos, vino, se encarnó, o sea, se volvió carne, se hizo pequeño, siendo grande. Entonces yo viví con una familia hinduista. Un mes antes de venirme, empezaron a llegar demonios enormes en casa, así se lo cuento. Es un país de 330 millones de dioses, no son dioses, son principados, son potestades. Es una guerra espiritual como no tienen idea, la India, Nepal. Una guerra espiritual como no tienes idea. Pero cuando en esos días llega esa situación, nosotros empezamos a hacer cultos en casa. Era una familia hinduista. Pero a raíz de eso, la niña se convirtió. La niña de la casa de 15 años se convirtió. En corto, a los 15 días que yo me vine para acá, a México, la niña me habla y me dice: yo he estado hablando del evangelio a mi papá y mi papá también se convirtió, y el día de hoy nos vamos a bautizar los dos. 15 días después, los dos se bautizaron, la niña y su papá. Hermanos, allá cuando la gente se bautiza, hermanos, cuando un hinduista, budista, musulmán, que es todo lo que hay en Nepal, cuando ellos ven a alguien que se bautiza, en la mente de ellos, una vez que ese se bautizó, olvídalo, ya nunca más va a regresar. Así es la mente de ellos. Entonces, cuando ellos toman la decisión de bautizarse, saben qué significa eso. Saben que es morir a sí mismo, morir a lo que eras antes, o sea, iniciar una vida nueva. Entonces, después de eso, yo llego aquí a México y exactamente lo mismo. En mi casa, mi hermano es pastor, como le dije, las iglesias cerradas. Todos los días hacer cultos en casa, cultos en casa, estudiar la Biblia. Hermanos, cuando hablo de eso, no hablo aquí de una formalidad y recoger ofrendas y eso, no, hablo principalmente de estudiar la Biblia, leer la Biblia y se sienta mi hermano que es pastor, se sienta su esposa, se sientan sus niños que son de 9 y 10 años. Un día le toca a mi hermano, otro día le toca a su esposa, otro día me toca a mí, otro día le toca a mi sobrino de 9 años y otro día le toca a mi otro sobrino de 10 años. Así, tomar un texto de la Biblia y exponerlo, predicarlo. Hermanos, y lo que yo hablaba con los varones en las mañanas, en la mañana, es que a través de esta enseñanza, hermanos, cómo se pueden multiplicar las células. Cuando yo estaba en Nepal, hacíamos este grupo, venía el papá y se sentaba en una esquina, y aunque hacía que no estaba escuchando, pero estaba escuchando. 15 días después que me vine, se bautizó, hermanos. Porque, o sea, la palabra estaba tocando su corazón, la palabra estaba tocando su vida, la palabra. Esta palabra tiene poder, hermanos, para cambiar, para transformar. No solo es ahí, lo he visto en todo el mundo.
Hay un señor ahí en mi rancho que dice lo mismo. Yo era uno de esos que hacían fiestas paganas, pero mis hijos empezaron a estudiar la Biblia en casa. Y yo venía de mis fiestas, de mis borracheras, de mis compadres, y estaba yo sentado, y ahí estaban mis hijos de nuevo estudiando la Biblia. Y dice él, y así escuchando, un día de plano ya no aguantaba yo más la voz del Espíritu Santo, no aguantaba yo más mis pecados, no aguantaba yo, y le dije a mis hijos: hijos, yo quiero entregar mi corazón a Cristo, ya no puedo más. Hermanos, solo escuchando la palabra predicada todos los días en la casa. Hermanos, de esto hablaba yo con los varones. Qué importante es que en nuestras casas tú te sientes con los hijos, te sientes con la esposa, y todo, hermanos, gira en torno a la Biblia, y sobre eso hablas, y sobre eso predicas, y sobre eso, hermanos, enseñas en la casa, porque en ese punto del altar familiar, en ese punto de los cultos en casa, ese punto llega a ser un lugar de reconciliación. Si hay pleitos, si hay contiendas, si hay, o sea, lo que existe en las familias, en las casas, es normal. Pero cuando está el altar familiar, es ahí donde todo recae ahí. Ya es ahí, llega el punto de reconciliación, del perdón, y es ahí donde Dios se manifiesta, es ahí donde Dios habita, es ahí donde el Espíritu Santo hace su santuario, hermanos. Nosotros en Oaxaca, literalmente, en nuestra casa se volvió literalmente un oasis, un manantial, de la cual todos nosotros disfrutamos, de la cual todos nosotros vivimos. Pero lo que yo le comentaba con los hermanos en la mañana: hermanos, imagínense, si aquí el hermano en su casa, allá 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 en su casa, cada uno haciendo servicios de este tipo en su casa, hermanos, créame que con el paso del tiempo, tarde o temprano, un inconverso se va a pegar ahí. Tarde o temprano, otra pareja de inconversos se va a pegar ahí. Otro se va a pegar ahí. Hermanos, en Nepal, India, China, una de las razones por la cual está creciendo mucho el evangelio en estos lugares, hermanos, son los cultos en casa. Todas estas iglesias, así como lo vieron ahorita, todos ellos iniciaron en casa. Siempre en casa. En la India, Nepal, China, predicar el evangelio es ilegal. Entonces, si tú pones si tú estás haciendo un templo público en la China, si tú estás haciendo un templo público, muy fácil vienen los comunistas, los ateos, todos los que se oponen, y te apedrean, la persecución. Sin embargo, cuando es en casa, hay un poquito más de privacidad y respetan tu casa. O sea, sí va a haber persecución, pero un poco menos. No deja de haber persecución, pero es menos. Entonces las iglesias en casa son muy comunes en esos lugares. Hermanos, yo le decía a los hermanos ayer, cuando yo llegué a mi iglesia en Aposento Alto en Oaxaca, yo veía, hermanos, que todos los hermanos y mujeres y hombres, todos, hermanos, eran teólogos y pastores. Hermanos, se me olvidó decirles hace un momento, cuando les hablé de pastores, no son pastores de 15, 30 años de convertidos, hermanos. Son personas de 2 meses de convertido, de 3 meses de convertido, de 5 meses de convertidos, 8 meses de convertido, si acaso 1 año de convertidos, pero por la necesidad y la reproducción se ven obligados a ser líderes, y no hay otra. Ellos lo que reciben lo enseñan, reciben, lo enseñan, reciben, lo enseñan. Todo lo que reciben dan, reciben, dan, reciben, dan. Hermanos, no les miento, pero yo llego a mi iglesia y veo, gracias, hermano. Ay, perdón. Gracias. Yo llego a mi iglesia y veo, o sea, todos son teólogos y pastores, pero luego, ¿saben? Los veía yo que estaban sentaditos, pero con un montón de teoría y teología y doctrinas, o sea, sin hacer nada. Hermanos, esta chica que yo les dije hace un momento que se convirtió, 3 semanas estuvimos en Nepal, todos los días celebrando cultos en casa. Y bueno, es muy largo el testimonio. Después, cuando ella me dice, platícame cómo conociste al Señor, y yo le dije,
le platiqué todo mi testimonio. En el año 98 conocí al Señor, empecé a leer la Biblia, toda la Biblia, un montón de veces. Me enseñaron a orar, empecé a orar todas las mañanas a las 5 de la mañana. Me empezaron a ayunar, me enseñaron a ayunar, empecé a ayunar todos los días aplicándome, buscando a Dios. Y bueno, un montón de cosas. Al final me dice ella, hermano mayor, así me llama, hermano mayor, ahora entiendo por qué sabes tanto de la Biblia. Me dice ella, a partir de ahora yo quiero ser como tú. Voy a leer la Biblia como tú, voy a orar como tú, voy a ayunar como tú, voy a seguir tus pisadas. Hermanos, muchas veces nosotros no nos comprometemos más al discipulado, a las células, no nos comprometemos porque no queremos compromiso, porque ahí es un punto de compromiso y de responsabilidad, hermanos. Pero escuchen, todos los que han nacido de nuevo ya no tienen vuelta atrás. Todos adquirimos un compromiso con el Señor Jesucristo desde el día en que le recibimos en nuestro corazón, hermanos. Tenemos un compromiso con Él. Tenemos una responsabilidad con Él de ir y de llevar su evangelio, de ir y hacer discípulos. Es un mandamiento, ir y hacer discípulos. Pablo decía a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar también a otros. Esta es una cadena, hermanos. Créanme, hermanos, que algo especial yo vi en esta iglesia durante este tiempo, que Dios los está llamando a reproducirse, a multiplicarse. Hermanos, ustedes son una iglesia que está orando, está ayunando. Créame que así como fuimos ayer así ayunando, hermanos, especialmente en Estados Unidos no es tan fácil encontrar iglesias así, hermanos. Pero ustedes están orando, están clamando y Dios está trayendo gente, Dios está trayendo almas, Dios está trayendo misioneros. Dios está trayendo candidatos pastores, candidatos misioneros, candidatos que serán enviados a otras partes del mundo. Dios lo está haciendo, hermanos. Dios lo está haciendo, así que estemos escuchando la voz de Dios y apliquémonos porque este es el tiempo de Dios, este es el tiempo del Espíritu Santo, este es el tiempo de la cosecha. Y no importa que el mundo, hermanos, esté sufriendo, de todos modos Dios, su plan, su propósito eterno se cumplirá, porque un día gente de toda lengua, tribu y nación estará delante del trono del Cordero, adorándole por los siglos de los siglos. Hermanos, en otra ocasión podré compartir más testimonio. De verdad me alegra mucho haberles conocido, pero por favor estén escuchando la voz de Dios. Ayer hablaba yo con los pastores, los líderes, sobre la posibilidad, hermanos, de tener algún entrenamiento misionero, una capacitación misionera, a fin de tener una estructura, hermanos, más sólida, de enviar misioneros y de sostener misioneros. Hermanos, ustedes tienen un potencial tremendo, nada más que a veces no lo sabemos. Yo le dije a mis hermanos en mi iglesia en Oaxaca, tienen como 25 iglesias en los pueblos, pero en sí, si ellos explotaran toda su capacidad, ellos tendrían 500 o 1000 iglesias. Ustedes también, hermanos. Ustedes tienen la capacidad de tener un montón de misioneros y un montón de iglesias. Pero, hermanos, veamos y escuchemos lo que Dios está diciendo en este tiempo. Dejo lugar al pastor, hermanos, gracias. Amén.